Ya, bueno, este video, buenos días a todos, tiene por propósito explicar lo que fue la guía que se envió hace un par de días. Ya, esta guía ya está resuelta por mi parte, y es para que ustedes puedan tener como una guía, puedan tener como una referencia a la hora de poder revisar sus propias guías que ustedes hicieron en casa. Ya es la guía de trabajo de periodo de entreguerras que se envió hace un par de días atrás. ¿Ya? Tal como dice ahí, el objetivo es comprender las principales transformaciones sociales y culturales del periodo de entreguerras. ¿Ya? Básicamente abarcamos un tema, ¿cierto? No abarcamos todo el periodo dentro de esta guía, sino más bien dos temáticas, ¿cierto? Lo que era la arte y las culturas durante ese periodo y lo que fue la situación económica, específicamente la caída de la bolsa de valores en el año 29. Ya, como pueden apreciar entonces acá en la guía que tengo acá, tengo algunos elementos destacados en rojo, los cuales representan alguna idea importante. No quiere decir que esto es lo correcto, sino más bien son ideas fuerza que ustedes pueden tener en consideración, que son elementos que se lograron establecer dentro de la historia, que lograron un cambio, como lo que está ahí destacado. En esta parte dice que los cambios en la medicina, ¿cierto?, lograron reducir la mortalidad de forma impensada en los siglos anteriores. ¿Qué quiere decir esto? Que los avances en la medicina, ¿cierto?, las vacunas, los tratamientos, los remedios, los elementos que se fueron modificando o mejorando en la área de la medicina, lograron hacer que la población no solamente estuviera más sana, sino que aumentara la edad de longevidad. Quiere decir, en otras palabras, que la gente comenzó a vivir más tiempo y de mejor forma. ¿Ya? También habla sobre los avances en el transporte, ¿cierto?, donde comienzan a establecerse el uso del vehículo, el uso del metrotren, ¿cierto?, y otros elementos que eh, ayudan a poder transportar a las personas. Ahí menciona también lo que fue la llegada del hombre a la luna, pero eso ya es contenido un poquito más adelantado. ¿Ya? También menciona, ¿cierto?, cómo la tecnología afecta a lo que es la arquitectura, ¿cierto?, y la construcción. Se mencionan algunos ejemplos concretos como el edificio del Empire State, ¿cierto? Edificio famoso ahí porque en la película King Kong, ¿cierto?, escala este mono al edificio. Y menciona también otro eh, rascacielos, torres, ¿cierto?, destacadas ya en el área de Asia. También menciona lo que es el aporte de la música y el cine, cómo se puede apreciar de que esta cultura en masa que hablamos una vez en la clase eh, es transversal, ¿no? Alcanza todo lo que es el área de la vida o del modo de vida de la sociedad del siglo XX, no solamente lo que es la medicina, la ciencia, sino también vamos a ver que en el séptimo arte y la música también alcanza un gran envergadura. Y ya la otra parte de este mismo concepto es las expresiones artísticas, ¿cierto? Como dice ahí, aparecen movimientos o vanguardias históricas, las cuales hasta el día de hoy son reconocidas, como el cubismo, ¿cierto?, el dadaísmo, el futurismo. Ahí hay una imagen, ¿cierto?, que representa lo que es la pintura de Pablo Picasso, la forma de representar una perspectiva distinta a lo que era el canon clásico de lo que se basaba la pintura en ese tiempo. También acá, dentro de la pintura del arte, se muestra cómo el hecho de la guerra, el impacto de la guerra no solamente marcó económicamente o socialmente, sino también marcó el arte, ¿ya? Que la realidad ya no se aprecia tal como se ve o como se percepciona, ¿cierto?, a través de los sentidos, sino más bien viene a ser una realidad abstracta, ¿ya?, de representar un mismo concepto, una misma idea, pero de una forma totalmente distinta. Y ahí surgen estos movimientos, como dice ahí, el surrealismo, ¿cierto?, y el arte abstracto.
Ya, eso vendría a ser lo que es los cambios en lo que es el arte y la cultura que logré destacar en la guía. Ahora, la otra parte que yo les mencionaba tiene que ver con el aspecto económico de el desarrollo que tuvo la economía hasta el año 29. Vamos a ver más adelante en otra clase que voy a grabar en que el desarrollo de la economía tuvo una bonanza, tal como se puede ver en el gráfico, durante los años 20 hasta el 25-26, pero ocurre este fenómeno, ¿cierto?, de la caída de la bolsa de valores en Wall Street, como conocido, ¿cierto?, como el Jueves Negro, ¿cierto?, un 24 de octubre de 1929. Entonces la bolsa cae, ¿cierto? La gente comienza a perder dinero, la especulación y todo lo que era la sobreproducción o superproducción, como dice la guía, comienzan a hacerse latentes en ese día, ¿cierto? Cómo explota toda esta burbuja económica. La creciente oferta de productos era superior a la demanda posible, es una de las explicaciones que se da. En otras palabras, se comenzó a elaborar eh, tantos productos, servicios, ¿cierto?, que finalmente no tenían un destino o un consumidor. En otras palabras, producíamos, pero no consumíamos. Y eso también fue gatillando lo que fue la caída de Wall Street. Ya, otro argumento importante que dice ahí, la enorme demanda de esto, ¿cierto?, de la sobreproducción, hizo que los precios empezaran a aumentar, la especulación, creyendo de que eh, se estaba produciendo y se iba a vender y finalmente no se vendía. Esto que trajo como consecuencia que las empresas, ¿cierto?, los productores empezaran a elevar el precio de sus productos para poder compensar, ¿cierto?, esta compra nula que tenían en ese tiempo. Y finalmente logrando no vender sus stocks, o en otras palabras no lograron vender nada, eh, esto ya gatilló definitivamente la caída de la bolsa, y cuando ocurrió esto del Jueves Negro todos querían vender y lograron vender sus acciones a muy bajo precio, y aún así la gente no las compraba porque no había dinero. Otra parte importante es que los bancos, que eran los principales financistas de la economía en este tiempo, lograron entregar créditos muy bajos, muy baratos, pero sin embargo no lograron poder recibir dinero a cambio, ¿cierto? De estos créditos no pudieron ser viables a través del tiempo. Finalmente esto hizo que también los bancos, que eran las entidades financieras encargadas de entregar los recursos o los dineros, no pudieron solventar y mantener este gasto en esa época. Y finalmente, como dice acá en la parte final, Alemania fue una de las potencias, uno de los países que más duro le golpeó el tema de la crisis económica, y lo vamos a ver más adelante en la diapositiva que les voy a mostrar. Ahora, en la parte de subir al final habían unas preguntas, ¿ya? Y acá yo les respondí ya para que ustedes puedan tener como guía y referencia. Y esta era la respuesta. Dice: según los gráficos presentes en la guía de trabajo, ¿cómo evolucionaron la producción y el desempleo hasta el año 1929 y a partir de esa fecha? Entonces la respuesta dice: la producción industrial en constante alza y bajos índices de desempleo evidentes en Estados Unidos, Alemania y Reino Unido. Eso es lo que muestra los gráficos, ¿cierto? Cómo esta producción comenzó a elevarse y empezaron a producir y producir. Ahora, después de la fecha de la caída de Wall Street, dice: posterior a esa fecha la producción industrial cae en forma estrepitosa hasta llegar a su mínimo en el año 1933, ¿cierto?, el año más crudo de la crisis, y el desempleo se dispara en los tres países, siendo Estados Unidos el mayor perjudicado con casi un 32% de desempleo durante el 33 y el 34. La siguiente pregunta dice: ¿qué contradicciones dirías que muestra la imagen superior de la página? ¿Por qué puede ser una buena representación de lo que fue el periodo de entreguerras en países como Estados Unidos? Y la respuesta es que la imagen da a entender, ¿cierto?, la época de bonanza. Cuando hablamos de la imagen, hablamos de imagen de gatos, donde podemos ver una familia manejando un vehículo, se les ve contentos. En la parte inferior hay gente con
bolsas de compras representando el poder adquisitivo que se tenía en esa época, en contraste con esta crisis, ¿cierto? Dice entonces, la imagen da a entender la época de bonanza que vive Estados Unidos durante la época de los años 20. Sin embargo, solo fue una ilusión económica que finalmente colapsa con la crisis económica del 29. Y la respuesta a la otra pregunta dice, la imagen representa el buen pasar económico que tuvo Estados Unidos tras finalizar la Primera Guerra Mundial, situándolo como potencia mundial y país subsidiario a una empobrecida Europa posguerra. Y la tercera pregunta consistía en que ustedes deberían realizar un ensayo respecto a la crisis económica del 29. Ya lo importante es que puedan explicar en este ensayo, como a modo de sugerencia, que puedan explicar los antecedentes, ¿cierto? Esta época de la bonanza económica, los antecedentes de la crisis del año 29, las causas, ¿cierto? Las consecuencias y el desarrollo en sí de esta crisis. Ya un ensayo expositivo en el cual ustedes deben dar y entregar información, describir en otras palabras. Bien, bueno, eso fue todo. Eso será la corrección entonces de la guía. Los dejo hasta aquí. Nos vemos en otro video. Hasta luego, muchachos.